Estamos con Alejandra Flechner para recorrer una trayectoria que va del under del mítico Centro Paracultural a una ovación interminable en el Festival de Venecia, por situar dos momentos. Vamos a conversar sobre cine nacional, sobre teatro, sobre el oficio actoral y sobre ese trabajo tan minucioso de Alejandra detrás de cada creación, de cada personaje que construye. ¿Cómo es ese trabajo, Alejandra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el primer contacto con un texto dramático, con un guión de cine, con un libro de televisión que te llega y que empieza a estar en tu planificación, en tu mente? Y es como variado porque son lenguajes muy distintos. Digo, la tele es un lenguaje, el cine es muy otro y el teatro es muy otro. Entonces, y los procesos de esos lenguajes son muy diferentes. Vos, si haces televisión, a veces los libros los tenés un día antes, 2 días antes, entonces estudiar las escenas, digo, si haces algo con continuidad, digo, si es una novela o qué sé yo no he hecho tanta mil novela, he hecho mucho más unitario, cosas más cortas o miniserie. Pero hay trabajos donde vos no podés como trazar un arco porque el trabajo ya no lo tiene, digo. Entonces es más como de una inmediatez. Después en el cine no, en el cine tiene todo el tiempo del mundo y el cine es la mentira más grande del mundo. O sea, esa es la paradoja total porque es como espectador por ahí vos ves una película y es como que estás adentro de lo que está pasando, o sea, te comes todo, ¿no? Redondamente, pero para construirlo es como totalmente fragmentado. Tal vez vos recibís el plan de rodaje y el día 2 tenés que filmar el final de la película. Entonces tenés que pensar, digo, en el arco del personaje, del recorrido del personaje, por ahí tenés que estar actuando lo que pasa cuando la película termina sin haber hecho lo que sucede en el comienzo o en la mitad de la película. Entonces, por un lado tenés que poder imaginar, tenés que poder ir como construyendo una idea de ese arco, vos con el director, con quien trabajes. Y por otro lado, tenés que ir como dejando como librado al momento, porque el cine también tiene un nivel de inmediato que vos no sabés dónde va a estar la cámara cuando vas a hacer una escena. Por ahí vos te imaginás, ay, esta escena en que yo tal cosa y podría ser de tal manera, y resulta que el director o la directora decide filmarla con la cámara, no sé, digamos, en un plano general y no es lo mismo actuar en el cine para un plano general que para un plano acá donde tu cara está amplificada 22 veces y entonces es como que tenés que como utilizar otro tipo de... Es como tenés que trabajar como distinta a la expresividad. Entonces el cine tiene como eso, que es totalmente como absurdo. A veces tenés como que mirar un punto fijo, imaginarte que es qué sé yo, tu pareja que te acaba de dejar y estar emocionada mirando, mirando un florero, porque no entra la cámara, la luz, el micrófono. Entonces es como un ejercicio también muy, por un lado muy técnico, por un lado de mucha imaginación, de mucha evocación y por otro lado de estar mucho ahí, de estar ahí, de ver lo que ahí sucede y lo que ahí se arma, ¿no? Como que no se puede pensar, no se puede armar. Tiene un proceso muy distinto que el teatro. Por ejemplo, que en ese aspecto vos en el teatro tenés meses de trabajo donde vas haciendo pruebas, vas probando, podés ir con el texto, tenés el texto aprendido y te imaginás que esto es de tal manera y de pronto se prueba y de pronto se decide probar de otro modo totalmente diferente. Y entonces es campo de prueba, eso es, amo yo de eso del teatro, porque entonces tiene un proceso de acumulación. Entonces cuando vos llegás a un estreno, tenés todo ese recorrido del ensayo, sea que sean 2 meses o sea que sea un año que estás ensayando, depende de los proyectos, si es un proyecto comercial, si es independiente.
digamos, los modos de producción también van determinando los modos de cómo vos vas de construcción de ese objeto artístico, ¿no? En ese sentido, vos atravesaste todos los modos de producción posible, digo, desde tu origen Yo soy anfibia. under. Soy como, me considero como una actriz, eso, pero no todo terreno de canchera, digo, porque va a hacer todo y todo lo hago bien. No, no, no en ese aspecto. Por eso creo anfibia, porque me puedo. Todos los territorios me interesan, me generan distintas cosas y no me gusta quedarme a vivir en un lugar tampoco. Siento como que los espacios, cuando uno como, digo, si haces televisión, solo televisión, bueno, es un formato, un lenguaje y bueno, y algo como, será porque soy inquieta, será porque me gustan los desafíos, será porque tengo como una ansia de buscar cosas que no sé cuáles son, será porque no me gusta volver a hacer algo en lo que me fue bien y a veces el mainstream tiene como esa cualidad de que si fuiste graciosa una vez, tenés que ser 10 años graciosa. Y De todos hecho, los ofrecimientos son de graciosa y yo como soy retobada, soy desacatada. ochentosa, no soy como una persona que tiene una ansia de pertenecer, sino más bien de hacer lo que se me cante dentro de lo posible. Voy un poco siguiendo más esa, dentro de lo posible, porque también actuar es mi oficio, yo vivo de este trabajo, entonces a veces, bueno, qué sé yo, a veces digo, vivo de eso, pero no me gusta quedarme como a vivir en un lugar que me es cómodo, que sé que lo puedo hacer, porque ya acabo de hacer algo parecido y bla, bla, bla. He construido el camino mío con muchos más no que sí, también. Y a cosas que exitosas, a cosas digo, de mucha exposición o de mucho dinero. Pero voy como eligiendo como con una necesidad interna, como voy manteniendo el fueguito de lo que, el fueguito de eso, de la entrega de lo que a mí me convoca, que es esta tarea que la hago, la empecé haciendo por amor, digamos. Entonces es como que cuido mucho ese espacio, digamos, del amor por lo que hago y que siga siendo amor, digamos. ¿Te consideras ochentosa? Entiendo que en esa expresión cabe una evocación de todo un movimiento del que fuiste parte, en el que irrumpiste de un modo muy, muy potente, formando parte de un cuarteto de mujeres actrices Sí. que sacudieron la escena de los 80, de mediados de los 80. Sí. ¿Cómo describirías ese espíritu ochentoso en el que te reconoces? Me reconozco ochentosa por una cuestión generacional y porque era digamos, el momento de cierta de cierta juventud, y esto no, digamos, no estoy estigmatizando ni la edad, porque ahora me siento como con ese mismo espíritu, como si sigo siendo una persona que conserva un espíritu, un espíritu primero, este fuego primero, digo, sigue estando en mí. En el momento en que una está como buscando su camino, bueno, fue en los 80, y los 80 creo que, bueno, que fue como una década, digamos, de llegada de la democracia, de pos de dictadura cívico-militar, de explosión de ciertas cosas que estaban muy guardadas, de haber sobrevivido, de ser una sobreviviente, de seguir habiendo sido una sobreviviente en los 90 del SIDA, digamos, sobreviviente de dictadura, sobreviviente del SIDA, digo, sobreviviente de muchas cosas.
Y es este espíritu un poco un poco contracultural, un poco cuestionador del mundo, tal como de esta mirada crítica sobre el mundo y sobre la propia tarea artística. Sigo siendo igual en ese sentido, como lo conservo. Creo que sí, que en ese sentido sí, ochentosa, ¿no? Digo, más allá de la estética que manejáramos en aquel momento en el paracultural, con las mamas al ajillo, con Tortonese, Batato, Urdapilleta, con los Messi, digo, como con todas las personas con las que compartimos un momento que creo que fue poderoso y un poco contracultural, decididamente contracultural. Decididamente contracultural. De ruptura con muchas tradiciones y con muchas normas. Exactamente, digo, con el teatro como un lugar como donde el teatro es el texto, de una recuperación del cuerpo puesto de una manera arriesgada. Y bueno, y veníamos de una dictadura, digo, hay un montón de cosas que, quiero decir, creo que los movimientos artísticos cuando en algún momento, no sé, marcan algo, como los 60, fueron el Ditela, digo, es porque logran como ser radar, antena de algo que es el mundo en que se está viviendo. Usted no es que el artista somos, yo soy actriz y estoy todo el día en mí misma dentro de un huevito, a ver cómo hago el personaje. Siento que por el contrario, todo, las ciertas décadas donde hay cosas muy poderosas que están sucediendo, los movimientos, digamos, se arma algún movimiento artístico que es como que captura algo de lo que está sucediendo y no sé, cual alambique, ¿no? Lo va destilando en algo que de pronto por ahí deja una marca, que por supuesto que en el momento nadie está pensando ni en dejar una marca ni nada, sencillamente haces lo que crees que tenés que hacer. Eso después viene y te lo dicen los demás. Las gambas al ajillo dejaron una marca muy, muy fuerte. Yo creo que sí, además es difícil de imaginar, pero no existían las mujeres haciendo humor, quiero decir. Digo, humor no como lo hacía Nini Marshall, digo. Claro, sí. Digo, pero digo, justamente ahí nos apoyábamos, pero digo, como grupos de mujeres haciendo un humor un poquito monstruoso, digamos, un humor más mostra, no un humor... Las mujeres era como, o estabas en culo en la tele, ¿no? Digamos como ese tipo de representación, o bueno, las actrices jóvenes como que podían entrar al cine, pero digo, había que ser de determinada manera. O sea encajar en un patrón que no era... Nosotras con estas caras decíamos, nunca vamos a estar en la tele. Digo, yo con esta nariz, digo, ahora nos parece todo muy... Hay naturalizadas una cantidad de cosas que genial que estén naturalizadas, pero que no eran así, era como... entonces medio como que, bueno, si vos querías hacer esto, te inventabas tu rincón, tu lugar, tu espacio para hacer lo que querías hacer. Que de alguna manera eso tiene una continuidad con una enorme tradición. Vos nombraste a Nini Marshall, bueno, con una larga tradición en la que se inscriben muchas actrices, pero al mismo tiempo había una ruptura estética en una elección que tenía que ver con seguir corriendo todavía más ciertos límites, ¿no? Totalmente. Bueno, Nini Marshall para mí es como, digo, no sé, como una heroína nacional, porque además ella construía, era autora. Digo, digamos, las actrices y los actores solemos ser personas que... tomamos, digamos, letras de otros, ¿no? Pero ese fue un momento donde, los 80 también, donde había mucha como creación, como que apareció esta cuestión como de crear colectivamente de materiales propios. Claro, los propios contenidos, los propios materiales, las propias cosas que tenías ganas de decir y de las que querías hablar, no esperar a ver que te hagan hablar de lo que se supone que había que hablar. En ese sentido, contracultural total. Y no solamente
creación colectiva, sino casi comunitaria, porque se compartía mucho también en esa experiencia. Absolutamente horizontal, además, porque y para nosotras las mujeres, que digamos que además tenemos también como esta lucha siempre por la paridad, em, em, bueno, digamos, en esos momentos teníamos como asignados algunos lugares donde bueno, había que inventar y había que construir horizontalmente, digo, había muchos grupos de trabajo desde la Organización Negra, el Club del Clown, bueno, un montón, digo, que donde se trabajaba horizontalmente, digamos. No es que no hay roles, lo que no hay es jerarquías y hay una enorme diferencia. O sea, por ahí siempre había alguien que se metía más con la dirección o alguien más que se metía más con la musicalización o más alguien más de nosotras, ¿no? Nosotras como compartíamos los... No es que los roles no existen, pero no existían como las jerarquías a la orden de, al momento de tener que tomar decisiones. Y bueno, a veces el trabajo más horizontalizado tiene la dificultad de que se lleva más tiempo, nos costaba muchísimo más llegar a acuerdos, a Allí estaban consensos. Verónica Ginás, María José Gabén, Laura Markert, y nuestro ajillo, que fue muchos años Miguelito Fernández Alonso. Miguelito, besito al cielo, no, al cielo, al suelo, a cualquier lugar, a todos los planetas. Un artista increíble. Y, y bueno, sí, trabajamos muchos años juntas y sí, creo que fue como, sí, es como lugar de origen, ¿no? Como tu barrio, el lugar donde y yo no soy, digamos, lo último que soy es renegada de mi barrio, o sea, no, en eso tengo conciencia de clase, artísticamente hablando. Soy muy como me da mucho orgullo, digamos, ese espacio, ¿no? Además, en 2016 estoy pensando en Tarascones, en una obra en la que aparece nuevamente un cuarteto de actrices y tu Martita, tu personaje de Tarascones, también recuerda en esa desmesura, esa desmesura virtuosa, absolutamente virtuosa, sí, total, que vos lográs, recuerda de alguna manera la tradición de las gambas, ¿no? Yo creo que ese espectáculo, bueno, y aquí otra vez, un equipo de, digo, bueno, Gonzalo de María escribiendo esa obra en verso increíble, Ciro Sorsoli en la dirección y mis compañeras, la Susana Pampín, la Eugenia Gerti y la Paola Barrientos. Otra vez un cuarteto de mujeres. Yo además amo trabajar con mujeres, o sea, digo, el mito de las mujeres, la competencia, me parece como una cosa, como una soncera argentina total. Argentina, digo, una soncera universal. Las mujeres somos muy, muy compañeras a la hora de trabajar juntas porque justamente por ser mujeres el nivel de solidaridad que necesitamos para vivir en este mundo es enorme. Y creo que hay algo de este espectáculo de Tarascones que tiene algo, que, como decís vos, que evoca aquello en relación a una especie de grotesco, ¿no? Como... Desquiciado, un grotesco desquiciado. Que se va, ¿no? Como un grotesco que se delira, que no es naturalista, digamos, que no es una actuación, digamos, que está muy lejos de ser naturalista, y que en una instancia medio como realista de estas mujeres tomando el té, la cosa se va, digamos, se desmadra por completo. de un modo medio como inimaginable y con estas mostras, ese borde a mí, digo, lo que más me gusta son los bordes, digamos, en esa cosa anfibia mía también, me gustan esos bordes, esos lugares un poco ambiguos, no tan definidos, como que siempre creo que hay que estar traficando, que lo más interesante de mi trabajo es traficar, ¿viste? Al realismo, la monstruosidad, a la monstruosidad, la verdad, la locura, como que las cosas las considero como muchísimo más abiertas y complejas, ¿no?
De hecho, sería simplificar decir que Tarascones es una sátira social o una crítica a una determinada clase. Es muchísimo más que eso. Totalmente, creo que sí, estoy pleno acuerdo con vos. O sea, podría ser eso y tiene un montón de capas más. Y eso a mí me parece lo más divertido en el sentido convocante para mí del trabajo. Siempre como que hay que descentrar algo, como si descentrarlo y es descentrarlo, como sacarlo del centro también porque los discursos, digamos, en los que la cultura nos construye son siempre muy hegemonizados también con respecto a cómo hay que pensar las cosas. Y esta cosa de correr las cosas del lugar, un poco descentrarlas, me parece como interesante. No lo hago porque lo piense intelectualmente, sencillamente creo que bueno, que es algo eso, algo de origen, algo de contexto, algo de cómo yo miro el mundo. Es siempre un poco como que algo tiene que estar desacomodado, ¿no? No me gusta me gusta la pregunta más que la respuesta. Como el lugar abierto, la contradicción dentro de la cosa. Me gusta que la cosa se pueda leer de una manera y a la vez contenga en su interior muchas otras posibilidades. Me parece que eso es lo que abre, eso es como lo que es genial de esta tarea, ¿no? Como si lo más lindo fuera como correr nuestros propios imaginarios, ¿no? Como correr las paredes, las de Batman cuando yo tengo una edad, cuando se te venían con los pinchos. Es como hacer al revés, como abrir esas paredes, expandir los límites de nuestro propio imaginario, nuestro propio pensamiento y sensibilidad también. Cuando hablas de traficar, de este trasvasar sentidos, registros, espíritus, lenguajes uno en otro, también pienso en la película argentina 1985, que es bueno, la película de Mitre, que en principio es tan especial porque toma un momento de los más trascendentes de nuestra historia, que es el juicio a las juntas militares, y llama la atención que aparece en este tema tan duro, tan tremendo, y que nos compromete tanto a todos, mucho el humor también. Sí. Aparece el humor y sorprendió eso. Creo que sorprendió, por ejemplo, el humor que aparece en el vínculo que se recrea, el vínculo de pareja familia, que se recrea entre el fiscal Estracera y el personaje de la esposa que compones vos. Ahí hay un vínculo de una ternura, de un amor y de un humor sorprendentes que también aparece, invade, contamina las escenas en general de la familia y otras, ¿no? Sí, otras también. Sí, es tal cual. Bueno, la película, bueno, es como también justo está muy a flor de piel para mí. La película me resulta para mí es una película formidable. Y artísticamente formidable, que ya es, digo, es esto, como un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? Es como cuando las cosas son un montón de cosas que conviven. Es una película que, por supuesto, cuenta un mojón de nuestra historia, que es el juicio a las juntas, que fue espejo para el mundo, porque fue, digo, juicio civil a los militares fue Nuremberg y el juicio de 1985. Digo, como no, esa cosa como sea cocarda histórica para nosotros como argentinos, decir, bueno, hicimos un juicio a los militares y es como un hito. También como un espejo hacia adentro. Esos juicios sirvieron muchísimo para que muchas personas pudieran ver todo lo que estaba pasando mientras estaban ahí y no lo veían porque, bueno, también en eso consistía el terrorismo de Estado y también en eso estaba armado ese plan macabro justamente de desarticular a las personas para que no pudieran como leer qué es lo que estaba sucediendo, salvo las que tenían una participación
muy directa. Y ese espejo interno. Y a la vez creo que la película, el libro de la película es, hay que decirlo, es de Santiago Mitre y de Mariano Ginás, y es de una inteligencia enorme, porque justamente se mete con un hecho histórico, no documental, pero eligiendo el punto de vista del fiscal Estracera y de también el adjunto Moreno Campo. Y ese punto de vista es un punto de vista humano, es de cómo vivieron estas personas eso que no se esperaban que les iba a suceder. Entonces es como que ya de entrada desolemniza en absoluto nos estamos metiendo con un tema importante para la Argentina, que lo es. Nadie le quita esa cuestión, pero lo aborda desde una humanidad tal que muestra eso, las contradicciones, los miedos, los temores, las inseguridades, y bueno, y el respirar fuerte y decir, vamos, hay que ir por esto, aunque no sabemos cómo va a salir. No era sencillo hacer el juicio en ese momento, las presiones eran enormes, los militares tenían mucho poder, aún era una democracia muy incipiente. Entonces creo que esta forma de contar la película desde ese punto de vista de los fiscales tan humano, hace que la película te agarre de la nariz y te lleve. Y la película tiene humor, la película tiene... Digo, yo he estado en el cine y la gente se ríe en el cine, la gente aplaude en el cine. O sea, el alegato del fiscal Estracera con el Nunca Más, digo, en todas las funciones que yo vi, se aplaude. Y es muy loco lo que pasa porque en la película se aplaude y en el cine se aplaude. Y es muy loco el momento de que en la pantalla y en el cine toda la gente está aplaudiendo, ¿no? Porque toda la gente que aplaude en el cine también está escuchando, también está siendo espectador, como el espectador que está viendo la película. Esas cosas sincrónicas tan particulares también que suceden en esta tarea. Entre las funciones que viste, perdón, está la función de Venecia, que me imagino que es toda una experiencia aparte. ¿Podés comentarla? Lo de Venecia fue una cosa muy de locos por muchas razones. Primero, el Festival de Venecia es un festival, no sé, yo nunca había ido, o sea que para mí era como todo una cosa como que la viví como... Y la disfruté, la viví con enorme felicidad, pero la proyección de la película en el Festival de Venecia fue la primera, digamos, éramos el contingente, éramos como unas 20 personas de argentinas y argentinos acompañando la película, que trabajamos en la película. Estaba Ricardo Darín, estaba Santi Mitre, estaba Mariano Ginás, estaba Chachi Laura Paredes, que hace el testimonio de Adriana Laborde, estaba todos los fiscalitos jóvenes, estaba Peter Lanzani, que hace a Moreno Campo, y estaba el director de fotografía, Juliá, estaba muchos y muchas de las productoras y productores de la película. O sea que éramos un contingente de 20 personas. El cine en el que se proyectó en el Festival de Venecia es un cine grande, como cuando yo iba al cine, como vas al Gaumont ahora, es un cine de 500 personas. Entonces vos ves la película y cuando ves una película junto a 500 personas, por más que vos estés viendo la película que parece que estás sola o solo, cuando algo, ¿no? Cuando sucede el ¡oh! Es un momento compartido totalmente con otras 500 personas. Entonces, era un cine de esas características, un cine muy grande. Pero lo más grosso es que era la primera vez que todo este contingente que te comento de personas que estábamos viendo la película, la veíamos por primera vez con público.
O sea, todos habíamos visto la proyección, por supuesto, el director de fotografía 1000 veces, el montajista 1000 millones de veces, el colorista 8000 millones de veces, el director 5000 millones de veces, porque las películas son un objeto que se trabaja artesanalmente durante muchísimo tiempo en la postproducción. Pero era la primera vez que veíamos una proyección con gente. Y en el extranjero, que vos decís, bueno, es una historia nuestra y Darín, digamos, es súper reconocido internacionalmente, pero bueno, digo, Messi para nosotros es Messi y para otros es Messi. Digo, es Messi, pero bueno, ¿no? Entonces, lo que empezó a suceder es que empezamos a escuchar que la gente se cagaba de risa. De pronto la gente aplaudía en muchos momentos de la película, no solo en el alegato del fiscal Estracera. Y de pronto empezabas a escuchar el ruido de las de los papelitos, de los pañuelos y los mocos. Entonces decís, una película donde la gente aplaude, la gente se ríe y la gente moquea, y eran todos italianos, y ni siquiera eran de acá. Es como que a nosotros se nos rompió el mate. Nos quedamos todos, pero verdad, pero literal, en estado de conmoción. De hecho, creo que hay videos de todas y todos nosotros medio lloriqueando porque la gente después terminó la película y todo el rodante de la película, el rodante es el momento en que la película dice fin o no dice fin, pero termina y vienen todos los cartelitos créditos, con toda la gente, que son por ahí 10 minutos, y ahí vos ves la cantidad de personas que participan para que una película pueda ser hecha. Ese rodante dura 9 minutos y pico, y la gente se dio vuelta, nosotros estábamos arriba, y aplaudió durante los 9 minutos, estamos todos parados así, pero llorando, pero sin poder detenernos, por haber visto la proyección, por haber sentido la vibración del público en esa proyección y por ver esa respuesta y por sentirla. Eso, fue como la primera vez que se proyectó la película en ese contexto. O sea que yo eso, pero me lo llevo tatuado así en el cuerpo, el cuore, el alma completo, hasta el infinito y más allá, porque no, fue algo de verdad muy impactante. Y a todos nos pasó lo mismo. Yo, que nunca había ido como a un festival de esas características de alfombreta roja y bla, bla, pero incluso a Ricardo, a Santiago, digamos, que tienen como más recorridos en esos espacios, estaban totalmente dados vuelta también, diciendo esto no es normal, esto no, nunca lo viví, ¿no? Mucha emoción. Y ahora con la película acá también esa emoción, esa expectativa de ver qué pasa acá con la película, ¿no? Porque, y bueno, digo, empiezo a recibir eso, como esas respuestas de eso, de película montaña rusa, donde como catarata de emociones se pasa por un montón de lugares contando una historia tan potente y que yo creo que además dialoga tan fuerte con la realidad, con la actualidad, con el presente, de un modo tan interesante, ¿no? También como eso, como ciertas violencias nunca más. Hay cosas que no las queremos, ya las pactamos y son pactos que parecía que no, pero bueno, hay que volver a llevar adelante. Al margen de la experiencia tan única de verte en sala en el Festival de Venecia, tan inolvidable, en general, ¿te ves en pantalla? ¿Te cuesta? ¿Fue parte de un aprendizaje verte en cine? Fue parte de un aprendizaje total. La primera vez que me vi haciendo como algo, digamos, no caracterizada, porque bueno, había hecho en 100 veces no debo, habíamos hecho con las chicas, con las gambas, salvo Vero que hacía como la mucama de la película, nosotras hacíamos todos los extras, entonces hacía de peluquera, de sepulturero, de colegiala, digamos, era buenísimo, estábamos muy caracterizadas.
Pero después hice Besos en la frente, la película de Galetini con China Zorrilla y Leo Sbaraglia. Y ahí tuve como un personaje, un rol, digamos, que estaba bastante en la película. Y yo fui al estreno y la vi en la sala el día que se estrenó. No fui a ver una previa ni nada. Y casi me muero. O sea... o sea, no me gustó nada verme. No me gustó nada verme bueno, y me quedé como, me resultó tan impactante que quedé medio como desconcertada. Entonces después cuando la gente me venía como a saludar, yo no podía ni recibir digamos, ni una felicitación porque me había impresionado. También el cine es guacho porque, digo, yo ya no soy alguien que no me gusta mucho verme en tamaño natural. Vos imaginate que amplificada 20 veces, imaginate, o sea, es 20 veces no me gusta verme. ¿No te reconocías en tu trabajo? No estoy acostumbrada. ¿Viste? Una vive sin estar viéndose, sin tener mucha conciencia de lo que se ve, de lo que se está viendo. Entonces es como que verme, no sé si que me decepciona. O sea, no es que yo crea que lo que se ve es que soy otra persona, pero no tengo como mucha conciencia de que se ve. Entonces, esa primera vez me impactó. Y después fui aprendiendo a verme. O sea, me fui empezando a reconocer. Y me fui empezando a reconocer y hasta inclusive me llegué en alguna ocasión a gustar, digo, también. Y decir, qué bien. Pero no soy de las que, digo, pero tuve que hacer un aprendizaje con eso. Ahí sí tuve que hacer un aprendizaje. Cuando filmo y qué sé yo, no soy de las que va corriendo a querer ver cómo es la toma, a ver cómo quedó, a ver cómo me veo. No forma parte de tu trabajo tampoco. Es parte, digo, lo fui aprendiendo a hacer porque me parece que también es parte del trabajo, que está bueno poder hacerlo cuando trabajás en el audiovisual, porque finalmente lo que imprime es lo que imprime, digo, ¿no? Y entonces, si vos estás haciendo toda una cosa... Pero bueno, cuando vos trabajás en el audiovisual, también en el cine vas aprendiendo a saber para qué plano estás trabajando, para qué lente estás trabajando. Si estás trabajando acá, si estás trabajando acá, si estás trabajando en un plano general. Entonces, fui aprendiendo a ver porque ese aprender a ver sirve para construir lo que se quiere contar. No es por el gusto de verme. No suelo verme, no pongo películas ni cosas en las que yo trabaje. No voy en busca de verme. No tengo ese don o esa... no. Prefiero ver a otros, digamos. Pero sí aprendí a verme para mejorar mi trabajo. Creo que sirve. Y ahí sí, digamos, si es para mejorar mi trabajo, sí, me parece que vale la pena verme. Sí. Pero te quedas siempre con esa conciencia o eso que te devuelve la actuación en el teatro, digamos, claro, con el registro. El teatro. El teatro tiene como para mí como actriz, el teatro tiene una libertad que no tiene en el audiovisual, porque vos en el audiovisual tu actuación un poco la condiciona la elección del plano. Digo, pues vos podés leer la escena e imaginarte algo, pero si el director pone la cámara y todo en esta mano mientras sucede la escena, o sea, y él está como decidiendo que el punto de vista es este para contar este momento,
parte de la decisión del punto de vista es parte de la actuación. En el teatro vos sos dueña del punto de vista y sos dueña de decidir qué es lo que querés que el espectador vea. Lo decidís vos como actriz junto con tus compañeras y compañeros y con la dirección, quiero decir. Pero es una decisión que se toma muchísimo más en conjunto. Vos podés estar haciendo una escena en el teatro donde yo decido, digo, si yo levanto la pata para que se vea la suela de mi zapato, en el momento en que estoy diciendo determinado texto, estoy decidiendo algo en relación a lo que estoy contando, de qué manera y qué quiero que se vea, o qué quiero que suceda con eso que se vea. Y en el teatro sos libre total. Para mí el teatro, en mi lugar, es como cualquier lugar del mundo que yo vaya, me meto en un teatro y es mi casa. Tengo como... Eso me pasa. Es tan sencillo como eso. Me subo a un escenario, empiezo a mirar las luces, no sé, es mi casa, es el lugar más cómodo. Casi que a veces, ahora que lo pienso, puede ser a veces más cómodo que mi propia casa. Podría decirse que en Buenos Aires no hay inmunidad contra el teatro de revista. Por amor o por odio, por afán o por repulsión, por fantasía o por contraste, esa representación está ungida en nuestro ADN. La imagen social de la mujer argentina linda, atractiva, imponente, poderosa. La imagen del tipo exitoso, galán, de presencia. Están erguidas sobre las vedettes y figuras fotografiadas en Fotoestudio Luisita, el espacio que Luisita Scarria montó en su casa. Luisita es hermana de Chela Scarria, con quien fundó el estudio fotográfico improvisado en una habitación, en el departamento en que además vivían su madre, su abuela, la otra hermana, perros, gatos y canarios. Las imágenes de los 60 y 70 no solo conforman nuestros cánones de belleza, también son parte de nuestra identidad. Susana Jiménez, Susana Traverso, René Laván, Atahualpa Yupanqui, Pepe Marrone, Zulma Fayad. Incluso algunos han dado esas extrañas vueltas que a veces dan las cosas cuando entran en cierto circuito de consumo cultural y se han convertido en íconos pop. Si bien el clima de las fotos es evocativo y los cuerpos de antes no son los cuerpos de ahora, ni en el teatro ni en la televisión, hay algo que se mantiene, que hace pensar que podrían ser fotos sacadas hoy mismo tras bambalinas del Maipo. Quizás sea ese el secreto de una buena foto, que como parte de la cultura no envejezca jamás. Para leer la nota de Julieta Biff, ingresá a laagenda.buenosaires.gov.ar. El 18 de mayo de 1909, Serguí Diaghilev, director de los ballets rusos y un personaje único, llevó a escena algo perdido hacía ya años en Europa occidental: la danza como una forma de expresión elevada y sofisticada, a la vez que revolucionaria, compleja pero accesible. Desde las lejanas tierras del Imperio ruso, aunque no tan lejana geográfica como culturalmente, llegaba esta compañía formada por bailarines deslumbrantes, entre ellos Vaslav Nijinsky, de casi 20 años. En 1912, Diaghilev decidió impulsar a Nijinsky como coreógrafo. Para eso, le confió la creación de una pieza basada en la partitura del Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy. Nijinsky ubicó la breve narración en esa Grecia arcaica poblada de seres mitológicos. Llegó el día del estreno parisino. La sala estaba colmada. El público vio la obra en silencio, pero al terminar se dividió. Algunos la aplaudían, algunos la abucheaban. Diaghilev subió al escenario y anunció que se daría inmediatamente toda de nuevo. De esta manera, la gente podría, quizás, aceptar mejor la extrañeza de la coreografía. Al día siguiente, la crítica dijo: lo que se nos ha mostrado es un fauno libidinoso, cuyos movimientos son sucios y bestiales en su erotismo y cuyos gestos son tan crudos como indecentes. Entonces, para que no la cancelaran, el coreógrafo hizo cambios.
Se habló poco de su genio, su audacia y su imaginación. Lamentablemente, Nijinsky solo creó 4 obras. Cuando tenía 27 años, comenzaron a manifestarse en él los síntomas de un desequilibrio psíquico del que no se recuperaría. Para leer la nota completa de Laura Falkov, ingresá a laagenda.buenosaires.gov.ar. No llegaste al teatro directamente, sino a través de la danza, de la música, de otras búsquedas, ¿no? Sí, pero bueno, sí, digo, pero es el teatro, digo, el teatro, sea bailando, sea actuando. Sí, la música para mí fue como el lugar en donde, como a lo que yo pensé que me iba a dedicar cuando era adolescente. Estudié música desde muy chica, tocaba el piano desde los 8, quería estudiar dirección orquestal. En ese momento se estudiaba en La Plata, no existía esa carrera acá en Capital Federal. Pero ¿hay músicos en tu familia? Mi mamá tocaba el piano, exactamente. Y ahora hay músicos en mi familia. Si mi hermana es baterista, mi hijo también toca la batería. Hay musicalidad en mi familia. También en tu actuación, ¿no? Estoy pensando que Tarascones es una partitura perfecta. Total, ¿no? total. Creo que a veces pienso, yo nunca di clases de teatro, pero creo que si diera clases de teatro, haría a mis alumnos estudiar otras cosas. Siento que para actuar las herramientas no son necesariamente la actuación. Creo que sirve estudiar música, que sirve estudiar un idioma, que hay rítmicas, que hay cosas que para la actuación, digamos, las herramientas para actuar pueden estar muy fuera a veces de lo que es estrictamente. No digo que no hay que estudiar actuación, sencillamente que de pronto una actriz o un actor que tiene un sentido del ritmo, digo, bueno, es un sentido que es musical, no es estrictamente de la actuación. Y además yo, digo, para mí la música y los libros, digamos, son como, bueno, tengo como admiración, me parecen como artes, digo, la música me parece un arte totalmente superior, digo, son como admiraciones profundas que yo tengo, ¿no? Como, no porque no valore la tarea que de las actrices, de los actores, de ningún modo, o sea, lo valoro enormemente, pero bueno, soy más devota de otras artes, ¿no? Como consumidora, digamos, también, ¿no? Como que la música, la literatura, la poesía, digo, son como espacios que para mí son de gran utilidad para actuar también, ¿no? ¿Y la danza cómo apareció? Y yo estudiaba música, me quería dedicar, como te decía, a ser directora de orquesta, no sé, tipo a los 16 años. Entré como en un conflicto con la música, no, me costaba sentarme a estudiar. Yo estudiaba el piano y no podía estudiar. Bueno, lo dejé, dije, bueno, vamos viendo. Y terminé el secundario, me fui con un novio que tenía a los 18 a Brasil. A San Salvador de Bahía nos fuimos. En micro. Una semana viajando en micro lleno de cucarachas. Viví el carnaval en San Salvador de Bahía y volví de Brasil y dije, quiero ser bailarina. O sea, nunca estuvo en mis planes, no soy de la que no, yo de chiquita. Sí, de chiquita sí, actuaba, tocaba, era histriónica, tal vez, pero nunca dije quiero actuar, ni ser actriz, ni era mi sueño, ni mucho menos. Me puse a estudiar danza muchísimo, como seriamente, porque soy obsesiva. Dentro de cierto caos aparente hay una persona muy obsesiva, muy exigente. Entonces me puse a estudiar, dije, si quiero ser bailarina, tengo que estudiar. Estudiaba 4 horas por día, tomaba clase con una de clásico, de moderno, Freddy Romero, Nenúfar Fleitas, bla, 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 bla.
Estudié. En un momento me di cuenta, no sé si que no iba a ser... No sé de qué me di cuenta, pero sentí como que o había algo de ese lenguaje que no me alcanzaba o había algo de mi cuerpo que no iba a poder desplegarse en ese lenguaje. Me fui por el lado, empecé a estudiar teatro con Miguel Gerberov, que fue mi maestro de teatro, y estudiábamos, digo, bastante, y después vinieron, digamos, en esos 80 también fue ese momento donde llegaron los cursos de Lecoq, de la mano de Cristina Moreira, entonces estábamos todos ahí, Batato, bueno, no sé, todas las gambas, un montón de gente que hacíamos esos cursos de clown, de tragedia, de máscara neutra, no sé, estudiaba también todas esas cosas. En un momento dado todo eso tampoco, y me puse a estudiar flamenco, vi una película de Carlos Saura que fue Carmen, me volví loca y dije, yo quiero bailar flamenco. Con Gades. Sí. Y me puse a estudiar flamenco como una enferma mental durante otra vez 4 años encerrada, enferma, como una enferma mental estudiando. Lo hacía muy bien. Es lo único que voy a decir, o sea, creo que lo hacía muy bien. ¿Lo abandonaste por completo o haces Me algo iba a de ir a eso España todavía? a estudiar, porque en ese momento no venían las maestras y maestros, no había ese intercambio y el flamenco no tenía toda esa cosa que después tomó, como de que se hizo un poco más, era como algo medio que no tenía mucha presencia o difusión. Estaba medio como confinado Sí, acá medio como que, bueno, tenés que ir a círculos, Avenida de Mayo, a los boliches, no había espacio mucho. Era un espacio muy pequeño. Y yo dije, si yo quiero bailar seriamente, tengo que ir a España a estudiar, porque soy enferma. Entonces dije, bueno, me voy a España a estudiar. Y preparé un viaje, me iba a ir sin dinero, me iba a ir primero a Suecia, a la casa de unos amigos de mis viejos, a ver si trabajaba en la calle haciendo algunas cosas para juntar guita, para después ir a España. O sea, programé todo ese viaje. Pero en ese momento en que estaba por pegar ese volantazo, aparecieron las gambas, o sea, se abrió el paracultural, nosotras empezamos a hacer algunos numeritos con María José y con Laura, vino Verónica y dijo, Ginás, y dijo, a mí me gustaría, que no sé qué, nos empezamos a juntar, se abrió el paracultural y empezó a suceder y yo le dije, bueno, chicas, yo me quedo, hagamos hasta que yo me vaya, porque yo me voy a España, porque yo bailo flamenco. Bueno, se abrió el paracultural, empezó a suceder que yo ya tendría como unos 26, 27, por eso te digo, venía de 10 años de estudiar muchas cosas y de pronto sucede que es el momento en que algo fraguaba, sentí que algo de toda esa juventud donde uno va buscando y estudiando y se va formando, se fraguaba en encontrarme con las alianzas, con las personas con las que de pronto había algo para construir y yo me iba a ir a España, no sé, a limpiar inodoro para ver si podía pagarme un par de clases de flamenco, ¿no? Como que de pronto vi esa realidad y dije, yo me estoy como yendo a arrancar de cero en un país extranjero donde iba a ser una ciudadana de segunda, sin duda, porque tampoco iba con toda la guita para tomar las clases, en un momento donde todo eso que yo había recorrido, invertido en mi formación, se empezaba como a transformar, a hacer algo que me parecía alucinante. A convertir en un camino, digamos. Sí, digo, no me voy nada, desarmé como la valija, digamos. También me enamoré en ese momento. También los amores siempre fueron como colaborando en mi camino, ¿no? Por alianza artística o por hacer que no viaje a un lugar, también con otras cuestiones de por medio. Y bueno, y me quedé y empezamos con las gambas, pero bueno, por eso te digo, para mí mi formación, llegar a actriz, fue como buscar. Por eso fue buscar, es como encontré
que era actriz, ¿no? No es que no lo programé, no lo planeé, sí. Bueno, las artes me importan, me interesan, es como, eso sí. Me gusta leer, me gusta escuchar música y me gusta ir al teatro, me gustan muchas cosas, me gustan las artes visuales, digo, me convocan, así que bueno, me quedé a vivir en ese territorio. Bueno, volvimos al comienzo del camino y te agradezco mucho que hayamos podido compartir estos momentos de la trayectoria, de la historia, de lo que sigue pasando. Muchas gracias. Gracias a vos, hermosa.